Bueno, comenzamos este nuevo tema. Quiero informarles antes de empezar cualquier cosa que no le voy a poder hacer justicia a este tema tan grande del surgimiento del Islam y de la reconquista española, porque honestamente eso sería una clase aparte, estudiar la historia de España o estudiar la historia del Islam. Son dos historias bien ricas, bien grandes, con muchos detalles que no podemos cubrir porque esta no es la clase de eso, pero sí es importante por lo menos saber lo que era esto y qué tiene que ver con nosotros y con la clase que estamos discutiendo, que es la historia de Puerto Rico, ¿okay? Y yo les coloqué un resumen en esta portada, la historia de dos penínsulas, bien importante, bien importante. ¿Qué dos penínsulas? Pues míralas aquí, la península arábiga y la península ibérica, ¿okay? En esta surge el Islam, la península de Arabia y la península ibérica es hoy en día España y Portugal. Muy importante. Ok, vamos a hablar del surgimiento del Islam. Primeramente vamos a hacer como un recorrido en cuanto a tiempo, línea del tiempo del Islam. Pero antes de eso, debemos, ¿verdad?, por lo menos conocer algunos conceptos bien importantes del Islam. Por ejemplo, ¿qué significa Islam? Islam significa someterse a Alá, sumisión a Alá. Alá es la única deidad del Islam, es la única deidad. Ellos creen en un solo Dios, monoteísta, son unitarios, o sea, ellos no creen que Dios se expresa o se revela al ser humano en tres personas, sino que ellos creen que es un solo Dios, una sola persona, y eso es todo. Bien importante. Alá también en etimología, o sea, de donde se rastrea la palabra en el pasado, significa él. Y él es una raíz semítica que se usaba en general para Dios. ¿Okay? Ellos creen en el Corán es su libro sagrado, es el texto sagrado del Islam. Ahí tienen una imagen de la primera surá, que es el primer capítulo de todo el Corán. Contiene la revelación dada al profeta Mohammed, muy importante, que fue entonces proferida por el arcángel Gabriel. No se debe entender que este libro se reveló completamente en un día, en 2 días, en 3 días, en la cueva donde se le reveló esto a Mohammed, sino que es un proceso de mucho tiempo, ¿okay? Un proceso de varios años. Ahí tienes desde el 608 hasta el 632 que él muere. Se divide en capítulos, ¿verdad? Surá, que a su vez se subdivide en versos. Muy importante. Oye, yo dije que cuando Mohammed muere, pero los musulmanes no creen que él, ¿verdad?, murió ya. Dicen que fue llevado al cielo. Bien parecido a uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Para el año 570 nació Mohammed. 570 después de Cristo. Para el año 600 los árabes eran un pueblo nómada. Vivían en esas áreas desérticas de aquí, de Arabia. Y entonces para ellos era más fácil vivir en clanes o en tribus. ¿Ok? Así que estaban un poco aislados. No debemos entender aislados como que a propósito, cada cual por su lado, separados completamente. Había entre ellos interacción, había entre ellos comercio y otras cosas, pero sí estaban un poco lejos de las otras culturas. Por ejemplo, en Occidente, allá arriba, Mesopotamia o Turquía, lo que había era comercio, que es bien importante, pero no eran culturas que se estaban mezclando constantemente con lo que estaba pasando en Europa, por ejemplo. No. Y ustedes saben que Europa en esta época básicamente está por su lado. En el 610 Mohammed comenzó a tener revelaciones de Alá. Y en el 613 comenzó a difundir ese mensaje entre la familia y allegados, que es lo más normal, ¿verdad? Tú recibes
cierta cosa que es importante para ti, pues la compartes con los que más cerca están. En el 619 fallecieron Jadilla, que es esposa de Mohammed, y su tío Abu Talib. ¿Okay? No sé si los pronuncié bien, porque yo no sé hablar árabe. Pero, ¿verdad? Ahí tienen los nombres, por si acaso. ¿Verdad? No me gusta equivocarme en estas cosas, pero honestamente no conozco la pronunciación. Mohammed tuvo que huir de la Meca en el 622. En ese año se considera que empieza la era musulmana, cuando él tiene que huir de la Meca. Se entiende que tuvo que huir de la ciudad de la Meca por su vida, porque las tribus que allí estaban no les gustó este mensaje al principio, porque atentaba, ¿verdad?, con las creencias que ya ellos tenían de muchos dioses. El intercambio que tenían tenía que ver con sus religiones, ¿verdad?, el comercio y todas estas cosas. Eso es normal que suceda. Cuando alguien te cambia radicalmente lo que tú tiendes a pensar, pues van a haber conflictos. Y aquí no fue la excepción. ¿Qué otra posibilidad pudo haber sido por la cual él huyó de ese lugar de la Meca a la próxima ciudad, que es, le dicen en español, Yatreb o Yasrib o Medina hoy en día, la ciudad de Medina? Pues entonces es materia de discusión de la clase. ¿Okay? En el 630 Mohammed regresa a Meca y conquista la Meca. Estableció a la Kaaba como el centro religioso y lugar sagrado del Islam. Míralo aquí. Esta es la Kaaba. Hoy en día esto es visitado solamente por musulmanes. Tiene prohibido cualquier persona que no sea musulmán el estar allí. Así que todas estas personas que tú estás viendo aquí, todas estas son personas, son musulmanes de diferentes partes del mundo, porque se hace un peregrinaje a la Meca todos los años. En el 632 Mohammed muere en Medina.